Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo Cajas de Experiencias de Patrimonio Cultural, que es organizado por ICOMOS Colombia en alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Soy Luis Fernando Arenas Guerra y les acompañaré en esta cuarta charla que tiene como propósito dialogar sobre la gestión del patrimonio cultural como una responsabilidad compartida entre el Estado y las comunidades. Aquí sería entonces oportuno preguntarnos qué es gestionar el patrimonio cultural. ¿Esto es hacer lo posible? ¿Es hacer que siga cumpliendo con su función social? ¿Ser soporte de la memoria, de la identidad de las comunidades? Y además, ¿de quién es la responsabilidad de su protección, de su conocimiento y de su reconocimiento? ¿Qué es esto entonces de compartido? Para responder esto, nos acompañan tres grandes comprometidos con el patrimonio cultural. Por una parte está el sociólogo Giovanni Arteaga Montes, que es especialista en estudios latinoamericanos del Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas, CEILAT, especialista en patrimonio cultural y turismo sostenible, Cátedra UNESCO Argentina, magíster en Historia de la Universidad del Valle y doctorando en Antropología de la Universidad del Cauca. En este momento es el coordinador de proyectos de la Fundación Mundo Espiral, donde realiza proyectos de investigación, salvaguardia, difusión, balance, disfrute responsable del patrimonio cultural, material e inmaterial a nivel local y nacional. Su labor la ha desarrollado particularmente en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, con las manifestaciones Carnaval de Negros y Blancos y Barniz de Pasto o Mopa Mopa, entre otras. Giovanni, bienvenido. También nos acompaña el administrador de empresas agropecuarias, Ramón Cuesta Valencia, que es diplomado en Gerencia de Gestión de Iniciativa y Proyectos Culturales de la Universidad del Rosario y Ministerio de Cultura en Bogotá. Fue concejal del municipio de Quibdó en 3 periodos, del año 95 al 97, del 98 al 2000, donde además fue presidente de este consejo municipal, y del 2001 al 2003. También ha sido diputado de la Asamblea Departamental del Chocó entre 2004 y 2007, siendo segundo vicepresidente. Y en este momento, pues es el presidente de la Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó, Fiestas de San Pacho, desde el 2007 hasta el día de hoy. Esta fiesta, recuerden, está inscrita en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero también ha sido presidente de la Junta Franciscana del Barrio Las Margaritas entre los años 91 y 95, 2002 y 2006, y ha sido miembro de la Junta Central de las Festividades Patronales de San Francisco de Asís entre el 99 y el 2000. Y también nos acompaña el sociólogo Raúl Paniagua Bedoya, que es especialista en turismo, en desarrollo rural urbano y en desarrollo social. Es docente e investigador y ha estado vinculado como consultor de proyectos sociales en la región Caribe colombiana, particularmente en la ciudad de Cartagena. Es integrante del colectivo Somos Centro Histórico, que trabaja para una reorientación del turismo en el centro de Cartagena y una valoración de la cultura inmaterial del distrito. Bueno, pues entonces, bienvenidos a este encuentro y pues arranquemos, ¿cierto? Ramón, un número del 1 al 3. Dos. Te lo ganaste. Entonces empezaré. Ramón, una pregunta. ¿Cuáles han sido las instituciones públicas con las que ha trabajado la Fundación Fiestas Franciscanas, Fiestas de San Pacho en estos últimos años y qué trabajos se han realizado con estas instituciones? Bueno, primero quiero agradecerle esta invitación para contextualizar a toda la comunidad y a los que están conectados a los panelistas. Es un espacio propicio para visibilizar nuestro patrimonio. Sí, efectivamente, las fiestas de San Pacho, pues para ir concretamente a su pregunta, hemos venido trabajando en los últimos años con el Ministerio de Cultura, con la Administración Municipal de Quibdó, con el Departamento del Chocó y con el Ministerio de Industria y Turismo. Básicamente, nosotros nos concentramos
en el fortalecimiento y salvaguardia de nuestra manifestación Fiestas Franciscanas, en donde tenemos un proceso para desarrollar, que es el Plan Especial de Salvaguardia, y en donde tenemos unas líneas de acción para desarrollarlas. Entonces, básicamente, fortalecemos todos los procesos culturales de danza, chirimía, elaboración de los vestuarios, la gastronomía, la capacitación a los jóvenes de las diferentes instituciones educativas. Este proceso es un proceso que viene desde mucho tiempo con el propósito de que estas fiestas sean transmitidas de generación en generación. Y el trabajo básico que hemos venido realizando con los proyectos, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Cultura, los proyectos de concertación nacional para el fortalecimiento de la música, la gastronomía, la danza, los vestuarios, la capacitación a los jóvenes en las diferentes áreas y hemos venido trabajando con el Ministerio de Cultura, con la Dirección de Patrimonio, con la Dirección de Poblaciones, de Comunicaciones, el Museo Nacional de Colombia y el Museo Colonial. Con la Alcaldía de Quibdó venimos trabajando lo que es el fortalecimiento y salvaguardia de los diferentes eventos de la fiesta. Al igual que con la gobernación, venimos trabajando un proceso de lo que tiene que ver con telefonía móvil, como la fiesta de San Pacho es un patrimonio cultural y material de la humanidad, pues el Estado, a través del Ministerio de Cultura, se consiguen unos recursos para apoyar y ejecutar ese plan especial de salvaguardia, que tenemos 5 líneas de acción para trabajarlo, y esto lo trabajamos directamente con la gobernación, que es la que recibe los recursos, y a través de un proyecto se hace efectivo a las fiestas de San Pacho. Y con el Viceministerio de Turismo trabajamos lo que es la publicidad para visibilizar nuestras festividades. Lo trabajamos en el año 2015 en los diferentes aeropuertos principales del país. Entonces, esas es las 4 entidades de las diferentes entidades públicas que hemos venido trabajando y que han aportado para el fortalecimiento y salvaguardia de nuestra manifestación. Ciertamente, Ramón, son muchas instituciones con las que han trabajado y sobre todo temas muy variados, ¿no? Y esto me lleva entonces a preguntarte, Ramón, ¿qué tanto ha servido pues estas relaciones en el fortalecimiento particularmente de la manifestación en tanto patrimonio cultural, pero además de la cultura quibdoseña en general? Bueno, bien, pues estas son las instituciones que hemos venido trabajando, las públicas, pero con las privadas hemos venido trabajando mucho, hemos venido haciendo muchas alianzas estratégicas para el fortalecimiento, y es lo que ha permitido estar en el sitio que estamos en el día de hoy. Frente a me permito, me repito nuevamente la pregunta. Sí, está. Listo, sí. Claro, como estoy notando, pues se ha hecho un trabajo fuerte con muchas instituciones y en temas muy variados, muy diversos respecto a la manifestación, a la salvaguardia de la manifestación y particularmente también a la implementación del PES. En este sentido, entonces, Ramón, estas relaciones con estas instituciones, con estas entidades, ¿qué tanto han ayudado al fortalecimiento de las fiestas de San Pacho, como patrimonio incluso que es de la humanidad, pero además de la cultura en general en Quibdó? Bueno, nosotros, la entidad pública que ha apoyado el proceso y que hemos venido trabajando desde que iniciamos todo el proceso de patrimonialización de la fiesta ha sido el Ministerio de Cultura. Con el Ministerio de Cultura, realizamos todo lo que fue el fortalecimiento institucional organizativo que nos permitió la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia, y que se conformó un equipo regional que fue el que lo realizó, pero con la asesoría permanente del Ministerio de Cultura. O sea que si no hubiéramos tenido
ese acompañamiento permanente del Ministerio de Cultura, pues no hubiéramos logrado ser lo que somos en el día de hoy. Porque independientemente de que ellos hacen unos aportes económicos, pero para nosotros también lo más importante es el acompañamiento y la asesoría que tenemos permanente del Ministerio de Cultura, porque cualquier inquietud que tiene que ver con todos los procesos culturales, pues hay un área dentro del Ministerio de Cultura que nos permiten despejar las dudas, y cuando se presentan conflictos, lógicamente que ellos también están para hacer claridades oportunas. Con la administración municipal, pues el trabajo ha sido más de acompañamiento un poco frente a eso, pero le falta más compromiso a lo que tiene que ver con la parte local y la parte regional, independientemente pues, de los avances que hemos tenido. O sea que la institucionalidad para estas manifestaciones es muy importante, porque esto permite generar también confianza ante la comunidad de los trabajos que estamos realizando. Ramón, mencionaste el trabajo con Museos Nacional y Santa Clara, si mal no recuerdo. Sí, ¿Estos trabajos en qué consistieron? ¿El trabajo compartido allí en qué consistió? Bueno, en el trabajo en el Museo Nacional de Colombia tenemos una muestra, tenemos el bastón de mando, que es la máxima autoridad de la fiesta, que el que porta el bastón de mando es de autoridad de respeto y dirección de la fiesta. Y tenemos una muestra también allá, una parte cultural, en donde se muestran los diferentes eventos de la fiesta para que los visitantes se contextualicen con lo que son las fiestas de San Pacho. En el Museo Colonial tenemos la parte religiosa, tenemos nuestra imagen de San Francisco de Asís, tenemos el arco, que es siempre en honor a San Francisco de Asís, que los 4 de octubre sale la procesión con la imagen de San Francisco de Asís, y cada barrio realiza un arco triunfal en donde se habla de la vida de Francisco. O sea que la fiesta la tenemos representada en el Museo Nacional de Colombia y en el Museo Colonial, tanto la parte cultural como la parte religiosa. Súper interesante, porque además eso significa que pues, quienes visitan estos museos y desde cualquier parte del país, pues pueden tener ese acceso al conocimiento de la fiesta y a su importancia como patrimonio cultural precisamente de todas y todos en Colombia, ¿no? Claro, claro que sí. Ramón, y bueno, listo. Ha habido muchos trabajos con diferentes instituciones, diferentes énfasis, insisto. Una pregunta medio capciosa. ¿Qué problemas y qué retos se han encontrado ustedes desde la fundación y desde la fiesta misma en este camino de trabajo compartido con estas instituciones? Bueno, yo quiero, antes de responderle esa pregunta, quiero manifestarle que la fiesta de San Pacho es una fiesta muy popular. Es una fiesta que es realizada por los barrios. Quito tiene, en la época que se realizó, habían pocos barrios, y en este momento hay 12 barrios que son los responsables de la realización de la fiesta, pero Quito tiene más de 200 barrios, pero de acuerdo a nuestro plan estratégico, todos esos barrios hacen parte de todo el proceso festivo. Y digo que es muy popular porque nosotros, a pesar de tener los respaldos de la iglesia, de los políticos y de los gobiernos, somos muy independientes hasta la forma de elegir los miembros de las juntas barriales. O sea que cada barrio, cada territorio elige una junta con su presidente, y los presidentes de las juntas barriales son los que eligen el consejo directivo o el presidente de la Fundación Fiesta Franciscana. O sea que la fiesta es muy popular, donde participa el pueblo netamente. Lógicamente tenemos problemas, tenemos retos, ¿cierto? Yo creo que el principal problema que tenemos es que tenemos carencias de las políticas públicas a nivel municipal y a nivel departamental para garantizar la salvaguardia de la manifestación en los diferentes procesos culturales. Otro problema que lo tenemos a nivel institucional es la poca articulación interinstitucional
en pro de divulgar y promover las manifestaciones artísticas asociadas a las festividades. Y otro problema que es muy grave, ¿cierto? Que son las prácticas asociadas al desinterés que del ámbito regional, ¿cierto? Frente a los recursos o desembolsos que debe de dar, que son logrados a través del gobierno nacional por ser un patrimonio de la humanidad para el desarrollo del PEP. O sea, que tenemos muchas dificultades porque los gobiernos no están contextualizados todavía, no saben la importancia de esta manifestación y que esos recursos son para gestionar, para ejecutar ese plan especial de salvaguardia. Entonces, yo diría que esos tres problemas básicamente a nivel institucional y otro que lo podemos decir que es desconocimiento de los roles por parte de los entes gubernamentales de acuerdo al Sistema Nacional de Cultura, de Patrimonio. O sea que también estos entes tienen poco conocimiento frente a la importancia de lo que es el patrimonio a nivel nacional cultural. Entonces, nosotros, si nos tenemos funcionarios que tengan conocimiento claro con esto, vamos a tener menos dificultades porque los procesos van a caminar solos. No tenemos que estar pendientes, desgastándose uno, buscando una solución que las tienen ellos allá, pero por falta de ese conocimiento, tenemos que desgastarnos en nosotros, apuntalar en eso y descuidamos otras actividades. Entonces, a nivel institucional. Y los retos serían con los mismos, con el mismo Estado, se necesita una mayor presencia del Estado en los espacios de participación para evitar también malos entendidos, porque cuando una manifestación es declarada Patrimonio Cultural Nacional y de la Humanidad, hay un desconocimiento total del mismo Estado a nivel regional y local y la comunidad en general, porque creen que esos recursos que da la nación de telefonía móvil son suficientes para nosotros realizar la fiesta. Entonces, ya la gente, la comunidad, cree que lo que se hacía naturalmente ya no se requiere porque tenemos esos recursos del Estado. ¿Sí? Entonces, y creen que ser patrimonio de la humanidad, tenemos los recursos suficientes para hacer fiesta y no dejar de hacer lo que normalmente se hace, porque lo más bonito que tiene las fiestas de San Pacho es el trabajo colectivo, comunitario, en donde cada barrio hace sus actividades y nosotros como consejo directivo, como fundación, también hacemos otras actividades para subsanar gastos que se requieren de ellos, porque lo que da el Ministerio de Cultura con los recursos de concertación, lo de telefonía móvil, pues no son suficientes, pero sí son un apoyo fundamental para realizar la fiesta. O sea que la patrimonialización tiene unas ventajas ventajas y desventajas. Y la desventaja opaca las ventajas, porque cuando no hay participación, porque creen que hay plata, entonces hay dificultades y ahí le toca al Estado, a través de sus instituciones, hacer un trabajo pedagógico que frente a la sensibilización de cómo se logra este proceso de patrimonio y ir a las instituciones educativas, porque esos son los que tienen que asumir la responsabilidad que nosotros tenemos hoy. Perfecto. Un poquito de contextualización para quienes de pronto no están familiarizadas o familiarizados con este tema del impuesto al consumo de telefonía celular. De acuerdo con la legislación colombiana, un porcentaje del impuesto que se cobra por hacer uso de datos y telefonía celular va para las manifestaciones que están inscritas en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En este sentido, esos recursos van para la implementación del plan de salvaguardia, no para la realización de las festividades o de la manifestación como tal. Y ciertamente suele ser un problema en las comunidades cuando se piensa que llegan muchos recursos y que ya no se necesita hacer nada desde la comunidad para poder continuar con la puesta en escena, con el disfrute mismo de la manifestación. Ramón, muchísimas gracias. Yo quisiera complementar un poquito frente a lo que usted dice,
del manejo de esos recursos. Y lo que usted dice es muy claro. La fiesta de San Pacho, nosotros trabajamos durante todo el año, un proceso cultural de fortalecimiento, pero la fiesta se realiza del 19 de septiembre al 5 de octubre. O sea, nosotros no podemos destinar esos recursos de telefonía móvil del 19 de septiembre al 5 de octubre, sino de un proceso de fortalecimiento, de organización y de capacitación de todos los procesos para nosotros podernos sostener. Entonces, me parece muy bien la claridad que hace frente a los recursos de telefonía móvil. Muchas gracias. No, Ramón, a ti las gracias. Bueno, entonces vámonos del Pacífico al Caribe. Raúl, buenas tardes. Cartagena es uno de esos lugares que reúne muchas formas de patrimonio cultural y donde confluyen además muchos actores, cada cual como con su énfasis, con una mirada particular. Entonces, pregunta, desde tu experiencia, primero, ¿con qué instituciones has trabajado y cómo ha sido esa labor compartida de protección del patrimonio cultural de Cartagena? Luis Fernando, muy buenas tardes y gracias a ti, a Comos Colombia y a la Agencia Española de Cooperación, a la agencia, por esta oportunidad de visibilizarnos. Cartagena es muy visible, muy conocida y eso es, digamos, una desventaja que tenemos. Como todo el mundo ha estado o más o menos tiene idea de Cartagena, tiene una percepción, pero de esa percepción a la realidad hay una enorme diferencia que es lo que nos tiene aquí. Nosotros hemos trabajado y afortunadamente estamos logrando una cosa que es la que quiero mostrar hoy. Es el resultado de una experiencia que surge de esa dispersión, de la atomización, que tenemos muchos actores en la ciudad y nos dio un resultado con un proceso ahora dentro de la pandemia en la construcción de un colectivo que llamamos Somos Centro Histórico y que estamos apostándole a construir y a transformar muchas de las prácticas que hay en relación con el centro histórico. Yo creo que muchas personas han experimentado, no sé si en los últimos 2 o 3 años, el fenómeno del turismo en Cartagena. Uno de estos impactos del COVID para nosotros fue evidenciar no solamente la parálisis de todo el turismo, sino especialmente en el centro histórico. Y eso nos permitió visibilizar o evidenciar los impactos y las consecuencias que veníamos teniendo en los ciudadanos residentes y no residentes en relación con la garantía de los derechos, con la viabilidad, la sostenibilidad, con los impactos que el turismo tenía. Y cuando empezamos a observar que ya se venía la apertura, nos tocamos la puerta y dijimos, bueno, lo que había hasta febrero, marzo de este año era lo que algunos llamaban un turismo de excesos y otros más decentemente llamaban turismo nocturno, lo que muchos obviamente es un turismo asociado a bares, discotecas, prostitución, explotación sexual, fiestas hasta las 6, 7 de la mañana, drogas, lo que estaba asociado obviamente a violación de derechos, a ilusión de responsabilidades y con una respuesta muy precaria, muy dispersa, muy atomizada de los ciudadanos, donde el llamar a las 4 de la mañana a la policía no era suficiente. Y eso nos llevó entonces a pensar que teníamos que dar un paso que era muy importante para nosotros, como era pensar qué tipo de turismo queríamos. Lo que estábamos viendo era claro, un turismo sin ningún tipo de control, de excesos que terminó afectando derechos fundamentales e distorsionando el uso del centro, pero también excluyendo, invisibilizando una serie de bienes patrimoniales o de recursos del patrimonio cultural inmaterial. Esas fotos un poco muestran lo que teníamos y lo que pasó con el COVID fue que nos permitió ver, evidenciar que eso no era lo que queríamos. Y entonces nos propusimos pensar unas personas que teníamos que producir respuestas desde la sociedad civil y en agosto empezamos a organizarnos, a trabajar colectivamente
Y aparecimos entonces un grupo de instituciones con la idea de enfrentar no solamente la pandemia, sino lo que vendría. Y ahí es donde creemos que fue significativo construir ese colectivo. Somos Centro Histórico, todavía no es una organización, creo que en algún momento dado podemos dar ese paso, pero lo importante es que ha habido un consenso, una voluntad, una disposición de hacer lo que tal vez en Cartagena no tenemos mucha costumbre, y es escucharnos, trabajar colectivamente, establecer propósitos comunes y construir, que es un poco a donde estamos llegando a hacer eso, ¿sí? Nosotros nos encontramos que para esto, el colectivo Somos Centro Histórico todavía lo percibimos como un sueño, como un proyecto, pero también como una respuesta y unas esperanzas de los habitantes del centro por hacer posible que el turismo sea mucho más propositivo, que genere más oportunidades, que se mueva entre los marcos de la ley, que respete los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero también que propicie una inserción de otros bienes patrimoniales dentro de una amplia normatividad que responda a los marcos legales nacionales e internacionales. Y en ese sentido, hay una serie de organizaciones que conforman el colectivo, donde hay una responsabilidad pública de parte de ellos y donde creemos que va a ser posible que trabajemos para la construcción de otros de los propósitos, ¿sí? Tenemos unos propósitos dentro de este variopinto de instituciones y yo siento que la comprensión de que tenemos el mismo problema, pero las mismas necesidades fue lo que nos llevó fácilmente a integrarnos y avanzar en nuestros propósitos, ¿sí? Hay un propósito clave dentro del colectivo y es algo que mucha gente no cree que existe, es que en Cartagena no ha habido una planeación de la revitalización del centro histórico, poniendo atención al uso residencial, que es quienes hemos estado vulnerados. Pero también estamos pidiendo dentro de este gran esfuerzo de planeación de la reactivación del turismo, que otros organismos locales, nacionales e internacionales se involucren en este proceso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la esperanza de que esta nueva administración de la alcaldía, esta nueva alcaldía, tenga la voluntad política de asumir los intereses de las colectividades, de las comunidades, como su prioridad. Que eso obviamente no ha sido una de las constantes nuestras. Por eso digo que tenemos unas esperanzas en que podamos incidir en transformar y generar confianzas como un gran capital social que tenemos que aportarle a la ciudad. Y dentro de ese propósito tenemos una serie de tareas, ¿sí? Evidenciados en los 250 días de pandemia, nos dimos cuenta que era posible que esa paz que experimentamos en estos meses se pueda prolongar y que las actividades turísticas que estaban hechas o montadas sobre vulneración de derechos respeten los derechos y atiendan las características patrimoniales del centro histórico. Ahí tenemos como una serie de tareas. Uno es que la planeación urbana en el centro histórico se fundamente en las regulaciones nacionales e internacionales para la protección y conservación del patrimonio material e inmaterial y el paisaje urbano. Buscamos que esa participación comunitaria permita la construcción de una ciudadanía activa, responsable, comprometida, que podamos establecer acuerdos público-privados comunitarios donde el desarrollo humano y social y la sostenibilidad sean como la constante. Y ante la evidente necesidad de reactivación de la economía en este proceso que estamos empezando, se utilicen no solamente unos recursos estratégicos como el urbanismo táctico,
sino también que esto sea acompañado de decisiones de garantías y de mecanismos de bioseguridad que nos permitan no solamente perpetuar el bienestar de los residentes, de los usuarios, de todos los sectores, sino también que va creciendo. Y ya el turismo que hay en Cartagena empezó a crecer, ya hay fiestas, ya hay eventos, pero estamos buscando esto. Y una cosa que nos parece muy importante dentro del horizonte de corto plazo, que queremos y esperamos el apoyo de muchas instancias nacionales e internacionales, es tratar de incidir en dos cosas. Uno, en construir un modelo de turismo para el centro histórico. Aquí se ha dejado un poco a la fuerza de la espontaneidad de los actores privados el turismo que se ejecuta, y por lo tanto, cuando no hay una propuesta clara, no hay modelo. Y dentro de ese modelo aprovecha todo el mundo y se hace lo que sea, ¿sí? Y el otro elemento es que queremos no solamente apostar a un turismo sostenible que consulte los intereses de los residentes, que no expulse a la población local. En el centro vive mucha gente. Sí, el centro histórico, como el barrio donde está la catedral y algo de San Diego, gran parte de la población se ha ido, pero en Getsemaní hay una gran población y en San Diego todavía responde, y queremos que ese patrimonio cultural material e inmaterial sean parte de los elementos que nos permitan fortalecer un nuevo sentido, un nuevo enfoque del turismo. Un turismo donde podamos interactuar todos, donde quepamos todos, donde haya oportunidad para todos. Y obviamente tenemos que considerar el patrimonio inmaterial y las expresiones culturales locales dentro del marco de la bioseguridad. Obviamente eso nos lleva a pensar que la pandemia, si bien fue una oportunidad, que teníamos los 3 barrios, descubrimos que queríamos lo mismo y que teníamos los mismos problemas. Por lo tanto, estamos buscando propiciar escenarios donde haya unas mesas de reactivación y adaptación de la alcaldía con un documento pensante que propusimos, un documento que todavía obviamente no solamente no se ha agotado por parte de la administración, sino que está empezando a responderse. Tenemos un comité técnico que estamos elaborando propuestas que aprobamos colectiva por consenso. Tenemos una estrategia de comunicaciones que estamos divulgando muchas cosas con una actitud muy propositiva. Y en cierto sentido, estas tareas que tenemos, esta experiencia reciente, nos ha dado una enorme fortaleza para seguir, para confiar, para creer que es posible. Nosotros estamos proponiendo en la alcaldía, yo creo que ustedes saben, de pronto mucha gente no sabe, que en Cartagena no se ha podido construir el PEN desde 2005. Es una condición que la ciudad tiene. El POT vigente desde el año 2001 y ha tenido muchos problemas, pero creemos que, y repito, acudimos a buscar el apoyo nacional e internacional de todos los organismos, especialmente de UNESCO. Creemos que es la única forma que tenemos en la ciudad de sacar adelante el PEN, cumpliendo con los lineamientos de la UNESCO, que realmente no se han tenido en cuenta. Algunas recomendaciones de una visita del 2017 y del 2018 no se han tenido en cuenta. Proponemos poner en marcha un plan de trabajo para incidir e iniciar un turismo comunitario que esté acorde con el patrimonio cultural y que genere beneficios para la comunidad. Hay algo que tal vez mucha gente no sabe, es que el 56% de los empleos en Cartagena son informales y un porcentaje muy grande de ese desempleo informal está en el turismo y en el turismo del centro histórico. Y eso hace más apremiante que organicemos un poco la casa para que nos vaya bien a todos. Tenemos unos logros muy importantes en los meses que llevamos de trabajo, y especialmente en lo que nos viene. Estamos trabajando con reuniones mensuales con las diferentes autoridades, ya nos llaman, ya hemos convocado reuniones con la policía, con la alcaldía, con la Secretaría del Interior, con diferentes instancias, con la Procuraduría. Hemos logrado una legitimidad como representantes de las comunidades en organismos de control de orden local y nacional. Ya obviamente las IAS, que todos conocen, saben quiénes somos y validan y legitiman nuestra preocupación por construir una ciudad diferente. Estamos trabajando en un proceso de construir y de fortalecer sociedad civil, que yo creo que es uno de los grandes vacíos de Cartagena, que ha habido muy poco esfuerzo en construir sociedad civil. Como he mencionado en varios momentos, estamos solicitando a la UNESCO que nos acompañe
a diagnosticar la pérdida y expulsión de los residentes por el tipo de turismo que no es compatible con el centro histórico, ni a nivel local ni en el nivel nacional hemos encontrado mayores respuestas en la perspectiva de proteger el patrimonio y el uso residencial. Pero además creemos que ya como colectivo somos una voz reconocida en el escenario local, que cada día nos legitimamos por diferentes actores, desde la administración hasta los medios masivos de comunicación. Y siento que esto puede, y de pronto hablo más con los deseos, con el sueño, pero puede propiciar un cambio importante. En ese sentido, pensamos que entre todos podemos cambiar o redireccionar nuestra ciudad. Tenemos que darnos la oportunidad y que esperamos el apoyo para que nos ayuden a reorientar nuestra ciudad. Así que para todos los que estén escuchando, donde estén, estamos con las puertas abiertas para construir aquello que nuestras partes ya han construido. Así que esto lo dejo aquí. Muchas gracias, Luis Fernando, y obviamente a todos los organizadores. Raúl, tengo una pregunta. Claro, esto es, entiendo bien, una iniciativa de la sociedad civil muy preocupada por la situación pues, misma de Cartagena que se evidenció con este problema de la pandemia. Y donde pues efectivamente ustedes están buscando una interlocución con entidades gubernamentales del orden local y de pronto también con el orden nacional, sobre todo pues como los organismos de control. ¿Cómo es este paso a paso que ustedes van a querer seguir para poder tener una buena interlocución y un trabajo mancomunado precisamente para poder solventar estos problemas que se presentan en Cartagena? Dentro del paso a paso, creo que hay 2 o 3 ideas muy claras para nosotros. La primera es fortalecer internamente el grupo, el comité, lo que hemos llamado un equipo técnico, donde hay unas personas con mucha experiencia y formación, arquitectos, restauradores, personas vinculadas con el turismo. El segundo es, presionamos mucho a la alcaldía de agosto en que convoque unas mesas de trabajo para empezar a abordar no la construcción de un nuevo modelo de turismo del centro histórico, pero sí mirar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es viable. Y dentro de ese, desde la administración hay algo que tal vez no mencioné, es que en Cartagena tienen incidencia, injerencia en aspectos relacionados con el turismo por lo menos 5 instancias. 2 de ellas no son secretarías, en cierto sentido no dependen del resorte de la alcaldía. Entonces, esas mesas de trabajo van a ser fundamentales para empezar a hablar como sociedad civil de tú a tú con la administración. Y el tercer paso, que para nosotros es fundamental, yo creo que va a atravesar los 2 anteriores, es el acompañamiento, el apoyo, la asesoría de organismos nacionales e internacionales. Y estoy hablando de ICOMOS, y estoy hablando del BID, que tiene en este momento un proyecto en Cartagena importante, y estoy hablando obviamente de la UNESCO, y estoy hablando obviamente de la Cancillería, en todo lo que sea viable, y de las instancias nacionales, de la oficina de las oficinas relacionadas con toda la injerencia del turismo, de la Aeronáutica Civil, Viceministerio de Industria, Comercio y Turismo, obviamente del Ministerio de Cultura, porque hay algo, Fernando, que mucha gente no sabe, es que el gran beneficiario del patrimonio histórico de Cartagena es el que menos invierte en él, que es el turismo. Y el turismo no tiene incidencia, no tiene mayor injerencia en los procesos de gestión del centro histórico. Esos son como los pasos que estamos avanzando y donde esperamos ese acompañamiento. Perfecto, Raúl, muchísimas gracias. Bueno, y desde el Caribe colombiano nos vamos a los Andes del sur de nuestro país, al departamento de Nariño, con Giovanni. Giovanni, hola. Bueno, pregunta. ¿Cuál ha sido la labor de la Fundación Mundo de Espiral respecto a la gestión del patrimonio cultural de Nariño? Perfecto, gracias Luis Fernando. Primero que todo quisiera agradecer por esta invitación de ICOMOS y de CIT. Me parece supremamente importante dialogar sobre estos temas que a veces se vuelven tan cotidianos que aparentemente ya pasan casi como a segundo plano y se limita mucho a la gestión.
pero creo que este espacio nos permite dialogar justamente de ese cómo se hace, cómo se gestiona, cómo se llegan a estos procesos. En el caso de la Fundación Mundo Espiral, pues hemos desarrollado diferentes tipos de gestión de patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, pero con una impronta que nos caracteriza y es ese trabajo comunitario. Gracias a esto hemos estado vinculados al Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, pues Patrimonio Cultural de la Humanidad. En este momento venimos desarrollando un proceso muy interesante con el barniz de Pasto Mopa Mopa, que se ubica o hay unas relaciones supremamente interesantes entre lo que es Putumayo y Nariño. Y esto nos ha llevado inclusive a trabajos con bandas musicales, en el encuentro de bandas de Samaniego que se hace también en el departamento, a estar también con las manifestaciones del Pacífico Nariñense, enriquecidas tanto por la música, la danza, toda esa cultura culinaria. Entonces nos hemos movido en Sierra, en la parte amazónica y también en el Pacífico. Entonces somos partidarios de que Nariño se escribe con A, de andino, amazónico y afrodescendiente. Wow. Ciertamente es un territorio con una gran diversidad de medio ambiente, pero además cultural, ¿no? Y Exacto. además con todos los tipos posibles de patrimonio cultural. Joan, ¿qué Gracias, problemas, gracias. Ujú. qué retos y qué oportunidades se ven en la gestión compartida del patrimonio cultural? Porque claro, ustedes me imagino que trabajan con diferentes instancias, tanto a nivel local como a nivel nacional. Eh, entonces, ¿cómo son esos problemas y retos? Sí, Luis Fernando, para poderlos comprender, cuando empezamos este trabajo con la Fundación Mundo Espiral por allá en el año 2007, en la ciudad de Pasto, pues que es muy característico de nuestro volcán, empezamos a vincularnos a una serie de relaciones, lo llamamos nosotros, en las cuales decidimos o no participar. Entonces, a partir de nuestra formación como sociólogos, como antropólogos, decidimos empezar a entender primero esos conceptos, entender muy bien cuáles eran esas problemáticas a partir de las categorías que íbamos a utilizar. Entonces, de esta manera empezamos a hacer unos acercamientos muy importantes para entender las relaciones que se daban en el patrimonio cultural. Entonces, actualmente estamos en este tipo de relaciones entre Putumayo y Nariño, pero hemos trabajado a lo largo y ancho de Colombia, fundamentalmente en la zona amazónica, en los llanos orientales, que nos parece supremamente interesante. A partir de esto, teniendo en cuenta esas relaciones que tenían unas problemáticas, que tenían unos retos, como los denominamos nosotros, decidimos darle a la Fundación Mundo Espiral una impronta. Y es que bajo estos principios que nosotros llamamos relaciones, tendríamos que mirar el patrimonio cultural no solo desde la cultura, que era nuestra formación. Tenemos historiadores, sociólogos, antropólogos, pero tendríamos que ampliar esta mirada y empezarlo a entender desde lo ambiental, desde lo político, desde lo económico, desde lo social, inclusive desde lo tecnológico. Y ahora estamos desarrollando procesos aún más amplios, teniendo en cuenta lo que ha pasado con la pandemia y lo que ha ocasionado COVID-19. Entonces, estos principios que nosotros llamamos relaciones, es una manera integral como abordamos el patrimonio cultural y ese es el sello, esa es la impronta que tiene la Fundación Mundo Espiral. Entonces, estos principios nos llevaron a pensar que las organizaciones que trabajaban generalmente con el patrimonio cultural y cualquier tipo de organización vinculada a un trabajo comunitario, cumplía un trabajo de traducción, lo denominamos nosotros, es decir, es una especie de mensajero o mensajera esta entidad, en la cual cumple un rol bastante importante entre estos dos polos, unos dos polos que se ubican en esta traducción, que son las instituciones públicas como los ministerios, las alcaldías, las gobernaciones, etcétera, y por el otro lado tenemos a los portadores, las organizaciones, las ciudadanas y los ciudadanos. En este proceso de traducción que nos estábamos dando cuenta que existía en esa relación que se venía generando a partir del patrimonio cultural, pues eran unas relaciones también que generaban unos direccionamientos. En algunos momentos eran los portadores, las comunidades, las que generaban el mensaje que debía llegar
hacia la institucionalidad. En otros casos eran las instituciones públicas las que generaban esos mensajes, por lo general traducidos en cuanto a la legislación cultural. Esto genera diálogo, pero también genera desencuentros. Entonces, lo primero que empezamos a entender es que se generaba una cierta horizontalidad en el lenguaje, pero cada uno se mantenía en su polo. Y creo que esta es una manera muy general como se ha venido trabajando el patrimonio cultural, en donde todavía alcanzamos a sentir, a mirar y a percibir que esos polos están claramente definidos. Casi que existe una cerca aquí que permite visualizar que existen este tipo de entidades, de organizaciones que están separadas, pero que se unen en ciertos momentos o se distancian. Entonces, lo que nosotros proponemos como Fundación Mundo Espiral es que se debe dar una mediación. Y esa mediación no es tanto como una flecha horizontal organizada, sino que más bien es una mediación que se da en un mundo bastante complejo, un mundo que está cargado de relaciones, es un mundo literalmente enredado, enredado en el sentido que tiene muchas redes en las cuales se van vinculando los ciudadanos, los portadores, las organizaciones, pero también las instituciones públicas, y en este caso Fundación Mundo Espiral es ese mediador que participa en esta red de relaciones, en donde los polos dejan de alguna manera de verse de esta forma y más bien nos vamos integrando en lo que podemos hacer aquí para mejorar las situaciones. Entonces, en cuanto a las fotografías, pues tenemos el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, y por acá tenemos al maestro José María Obando, que hace parte de esta manifestación cultural también única en el mundo que caracteriza a la ciudad de Pasto. Aquí tenemos a nivel institucional las fotografías del Ministerio de Cultura y de la Secretaría de Cultura de Pasto. Entonces, quisiera regresarme a la anterior diapositiva. Esta sería una visión de traducción que creo que todavía es muy generalizada. Me parece que se puede percibir a lo largo y ancho del país. Y este es el reto que nosotros proponemos, es llegar a esa mediación, es bajar y dejar de entender un poco esos polos y más bien vincularnos a este mundo enredado de redes donde se puede aportar, donde se puede hacer. Entonces, ustedes se preguntarán cómo se hace la mediación. Pues en ese sentido, se basa mucho en el diálogo. El punto de encuentro en este caso será el patrimonio cultural, es en esas redes de relaciones. Y lo importante aquí es que empieza a funcionar como un engranaje, donde están los portadores, las organizaciones, tenemos las instituciones públicas, aquí estamos Fundación Mundo Espiral como mediador, y esta fotografía es muy interesante. Esta fotografía se hizo en Mocoa. Aquí tenemos a los recolectores del Mopa Mopa, que es la materia prima que se utiliza para elaborar las artesanías del barniz de Pasto. Y claramente lo que observamos es a la doctora Ruth Flores del Ministerio de Cultura, a María Mercedes Figueroa de la Gobernación de Nariño, pero en este caso visitando el Putumayo. Tenemos a los recolectores del Mopa Mopa y también tenemos a los maestros del barniz de Pasto. Entonces, ¿qué es lo que hace Fundación Mundo Espiral? Es permitir este tipo de encuentros, permitir estos espacios de diálogo en donde se van generando una serie de sinergias que para nosotros son importantes con el fin de que estos engranajes funcionen. Si Fundación Mundo Espiral no permitiera el espacio, pues difícilmente se podría llegar a un proceso sinérgico. Y más bien lo que tendríamos es nuevamente esa relación de traducción. Es decir, que hay un mensaje que tienen los portadores, las comunidades, y también hay un mensaje de las instituciones, pero que no puede llevarse a buen puerto hasta que no se genere este diálogo que es el que facilita Mundo Espiral y en el cual pues se logran los objetivos que se plantean tanto las instituciones como las comunidades, pero ya en un entendimiento sinérgico, es decir, apuntando hacia el mismo objetivo, teniendo en cuenta los contextos, las características, la situación de los portadores, en fin. Entonces, lo que proponemos es que en estos engranajes sí se debe hacer no solo un estudio desde el punto de vista cultural, y cuando decimos cultural tiene que ser material e inmaterial, sino que debe ir más allá y también entender esos planos políticos, tecnológicos, ambientales, económicos, sociales,
y verse de manera integral. De esta manera, pues lo que hacemos nosotros, ya esta es cuando se hace el reconocimiento del barniz de Pasto como patrimonio cultural de la nación, en este momento proyectado a ser patrimonio cultural de la humanidad, y lo que observamos en esta fotografía es nuevamente el acompañamiento de las instituciones. Tenemos a la Gobernación de Nariño, representada en María Mercedes Figueroa, en la doctora Gloria Jimena Garzón. Tenemos también a Ruth Flores del Ministerio de Cultura, pero también están los portadores, en este caso. Tenemos también el Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial con Juliana. Tenemos a los recolectores, y estaría yo en este caso vinculado al Ministerio de Cultura, pero también generando ese proceso de mediación para que se articulen la mayor cantidad de portadores, comunidades, instituciones para desarrollar un trabajo sinérgico. Esta fotografía es supremamente interesante porque nos permite observar un poco, como lo diría el antropólogo Tim Ingold, que entre más fuerte se mueva esta ronda, cuando estas personas empiecen a correr y hacer ese engranaje supremamente rápido, pues necesitarán tomarse de las manos también más fuerte para que esa cadena no se rompa. Entonces, ese es como nuestro lema, y esto nos ha permitido desarrollar diferentes tipos de trabajo con el Ministerio de Cultura, con la Gobernación de Nariño, de la Gobernación de La Guajira, del Tolima, de Vichada, Santander, en fin, pero también con las alcaldías, y en ese mundo sinérgico, en ese mundo integral, pues hemos podido realizar inventarios de patrimonio cultural material para entender la Semana Santa desde la inmaterialidad. Hemos recorrido a lo largo y ancho del departamento de Nariño, el Putumayo. Esto nos ha llevado a generar procesos de creación de centros de documentación del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, al igual que un fortalecimiento en el museo que hicimos hace algunos años, inventarios de patrimonio cultural inmueble en el centro histórico, reconocimiento de elementos arqueológicos pertenecientes al arte rupestre, semanas de patrimonio, vigías del patrimonio, plan especial de salvaguardia del barniz de Pasto, en fin, pero todo esto gracias a que observamos desde la integralidad. Y el llamado al que yo hago es justamente a o sea, de entender el patrimonio en toda su integralidad, en todas sus dimensiones, y no poner ningún tipo de cercas o brechas. Inclusive cuando se dice lo cultural estaría alejado de lo natural, pienso que en este contexto actual estamos mucho más cerca. Entonces, para concluir esta presentación, he traído una muestra de una obra del barniz de Pasto de la maestra Claudia Jimena Mora, porque también manejamos ese referente, ese componente de género que para nosotros es clave, pero esa pieza no se comprendería si no entendemos el proceso de recolección que tiene que ver con esta pepa que se da en el piedemonte andino amazónico, donde hay unos recolectores que se dedican a esta labor hace muchos años, un conocimiento que viene de generación en generación. Aquí tenemos ya las pepas en bloque, y lo que hace el artesano de la madera y el artesano decorador es generar este tipo de obras. Entonces, pienso que esa es la impronta, ese es el sello que tiene la Fundación Mundo Espiral, y lo que le ha permitido desarrollar estos procesos integrales y muy, muy participativos. Entonces, creo que el reto es conocer muy bien cuál es la red de relaciones en la que queremos vincularnos, participar de esa red, y no solo llegarla a comprender, sino estar en la capacidad de poder generar otro tipo de redes de relaciones. Creo que la oportunidad que tenemos es esa posibilidad de comprender ese mundo que está por conocerse. Creo que cuando nosotros entendimos esas redes que se estaban generando a partir del patrimonio, que venían de tiempo atrás, unas que estaban en el presente y las que se fueron dando hacia el futuro, es todo un mundo integral que creo que falta investigarlo, y la oportunidad también, junto a la fortaleza, es que debe existir compromiso y pasión. Y ese compromiso y pasión se irradia cuando se cumple esa función de mediación, y ya los polos prácticamente que dejan de existir, donde ya no solamente existen portadores, comunidades y unas instituciones públicas, sino más bien
existe un grupo de ciudadanos interesados en participar, en fortalecer, en darlo todo por estas manifestaciones, por estas expresiones y también por ese patrimonio cultural material e inmaterial que está ligado. Entonces, eso sería Luis Fernando y ese es el llamado también que siempre hacemos con la Fundación Mundo Espiral. Giovanni, una pregunta casi como, no sé si salida incluso del contexto, pero es que los dos casos anteriores, lo que nos contaban Raúl y Ramón, claro, ellos están inmersos y son parte de la comunidad, ¿no? Entonces, inmersos en la problemática, en la gestión de su propio patrimonio. En cambio, tu experiencia es como algo así, un actor externo que entra en un proceso de mediación entre, llamémoslo así, la comunidad y el Estado. Y es una pregunta más personal. ¿Cómo es tu experiencia? Claro, porque no sos portador de una manifestación y propietario de un bien, llamémoslo así, y entras en ese diálogo. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, todo esto surge a partir de la investigación. También tengo como formación la historia y me ha preocupado mucho entender esas dinámicas. Entonces, pues la experiencia realmente es entre el archivo, los documentos, pero muy fuerte con las personas. Entonces, en el caso del barniz me vinculo a los talleres, empiezo a participar de todas las diferentes expresiones que se tienen en el taller. Llego a los recolectores del Mopa Mopa en Putumayo, paso por los talleres de maderas. Lo mismo sucede también con los artesanos y artistas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Me empiezo a vincular a diferentes instancias de participación, entre ellas el Consejo Municipal de Cultura, por lo que venía haciendo. Inclusive llego a trabajar también con el Ministerio de Cultura, estoy en un proceso de Concepción, Antioquia, y siempre como haciendo este tipo de análisis y acompañamiento, ¿no? Ese trabajo de redes. Entonces creo que lo que se llega a sentir cuando se vincula a esta relación de redes es un compromiso. Y ese compromiso va más allá, digamos, de los intereses que van surgiendo también a nivel de las comunidades. Creo que el caso de Raúl y sobre todo de Ramón, cuando explicaba sobre las fiestas que se hacen en San Francisco, es cuando a la luz del patrimonio entonces surgen, ¿no? Una serie de intereses, una serie de sueños, también se presentan unos imaginarios, pero pienso que una mediación bien llevada, como la que estamos haciendo en este caso, por decir algo con el barniz de Pasto, permite generar unas dinámicas que van mucho más allá de unos intereses particulares o sectorizados y nos llevan a pensar más bien en un nivel comunitario, a nivel de ciudad, a nivel de país, y creo que se logra cuando se hace con compromiso y con pasión. De esos son los dos puntos para mí claves. Gracias, Giovanni. Hago una pequeña cuña y es que pues crucemos los dedos porque ahorita en diciembre el Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO tomará la decisión de incluir el barniz de Pasto en la lista de salvaguardia urgente, ¿no? Sí, estamos con total expectativa acá en Pasto. Total, total. Bueno, es como el momento de empezar a abrir la ronda de preguntas de quienes nos están acompañando, pero quisiera hacer una, me adelanto a quienes están con nosotros, y para ustedes tres o quien quiera responderme. La gestión del patrimonio cultural. Claramente se ve que ustedes pues son súper expertos en ello y que hacen unos trabajos importantísimos, interesantísimos de gestión del patrimonio cultural. ¿Es posible gestionar el patrimonio sin la presencia del Estado? ¿Quién dice primero? Bueno, Raúl. A ver, no sé si... Bien. Raúl, ya. adelante. Sí. A ver, yo iba a decir que primero creo que no es posible, no es viable, no es pertinente y tampoco es propicio de llegar a un buen destino en el término de... En el caso de Cartagena, por muchas razones. Uno, por el enorme peso de los bienes patrimoniales materiales que son de la nación. El conjunto de murallas, fuertes, baluartes. Segundo, por esa presencia, por esa incidencia del Ministerio de Cultura, no es viable hacer eso. Y con mayor razón, si nosotros nos vamos a proponer
construir unos modelos de turismo más proclives a los derechos fundamentales, más propicios a proteger los residentes, a involucrar el enorme patrimonio inmaterial que la ciudad tiene, no solamente en la música, en la danza, en la culinaria, en la coreografía, en una serie de elementos intangibles. Si queremos involucrar eso dentro, ya vemos la oferta de la ciudad, no es viable, yo creo que no es viable, sin un apoyo muy claro, muy fuerte, muy decidido del sector público a nivel nacional y obviamente, vuelvo con la cuña, con un acompañamiento internacional en este caso. Para nosotros creo que es absolutamente una apuesta que tenemos que hacer con las instituciones. Listo. Gracias, Raúl. ¿Ramón o Giovanni? Sí, Ramón. claro. Sí, en el caso, sí, yo diría que también es imposible decir, la comunidad es portadora de su patrimonio, pero para el sostenimiento necesitamos alianza. Inclusive yo no diría que únicamente con el Estado, sino con los gobiernos y los mismos políticos, porque todos hacemos parte de la comunidad y necesitamos de todos ellos. Entonces, sería imposible, en el caso nuestro, es decir, lo que hemos logrado, una fiesta que data de 1648, que la venía haciendo la comunidad, pero cuando el Estado, hacemos contacto directo con el Estado, en este caso el Ministerio de Cultura, ya miramos hacia más allá para visibilizar no solamente la manifestación como tal, sino el territorio. Entonces, el Estado es fundamental para todos estos procesos de visibilización de la manifestación y el territorio. Gracias, Ramón. Giovanni, ¿quisieras responder o...? Sí, claro. Simplemente Adelante. quería reafirmar lo que han planteado Raúl y Ramón, pero quisiera agregar que es tan fuerte esa relación entre el Estado con la cultura que la pandemia nos lo muestra de esa forma. La cantidad de pronto de teatros o de sectores que se han visto afectados por lo que ha ocasionado COVID-19, lo que demuestra también es que existe esa relación muy fuerte entre Estado y cultura. Y esto se plasma en la Constitución Nacional, esto se plasma en la legislación cultural, en la existencia de un ministerio. Y creo que tanto las expresiones como los bienes que son patrimonializados dependen también de esa relación estatal muy fuerte y muy estrecha que debe presentarse. Luis Fernando. Señor. Sí, mire, yo quisiera complementar algo ya que el compañero menciona frente a la pandemia. O sea, la relación del Estado con las manifestaciones es necesaria porque esta experiencia que vivimos este año 2020 sobre la relación de las fiestas, si no teníamos el apoyo del Ministerio de Cultura, en el caso de San Pacho, no lo hubiéramos realizado porque fue la única institución del Estado que nos sostuvo ese respaldo tanto de asistencia como económico y lógicamente pues que el municipio, que es también fundamental en este proceso, pero el Ministerio de Cultura fue fundamental en este proceso, o sea que sin la presencia y sin el apoyo del Estado sería imposible sostener la relación y únicamente haríamos fiestas en el momento de que se hacen las fiestas, pero no es el caso para nosotros poder transmitir y salvaguardar ese legado que nos han dejado nuestros ancestros. Perfecto. Claro, esta pregunta tiene una contrapregunta y nos la formula Guadalupe Otálora y la leeré. Además de lo que ustedes realizan a través de sus entidades o colectivos, ¿cuáles son las formas en que ustedes evidencian que la comunidad está asumiendo responsabilidades para la protección del patrimonio? Creo que para el caso de Raúl es evidente, pero entonces Ramón y Giovanni, ¿qué nos podrían decir al respecto? O si luego Raúl quisiera también complementar. ¿Quién empieza? Pues yo diría, decir, la comunidad es fundamental frente a todos estos procesos.
porque son los que tienen la iniciativa y son los que recrean y nos damos cuenta, porque en el caso de San Pacho, nosotros anualmente hacemos una dedicatoria a algo que queramos resaltar. En el caso de este año, por decir algo, fue dedicada o en homenaje o en honor a los danzarines. Entonces, eso es colectivo, la comunidad, crean muchas iniciativas para fortalecer esa manifestación y lógicamente que entra el patrimonio cultural inmaterial, que es bastante pues diverso y no es estático. Entonces, la comunidad es fundamental en todos los eventos que se realizan para la sostenibilidad de ese patrimonio. Gracias, Giovanni. Sí, también quisiera decir que el rol que desempeña la comunidad como portadora eh, es clave en la medida que es la que permite también el diálogo constante, ¿no? Cuando existe reflexión, cuando existe preocupación, ya sea por el centro histórico, ya sea por una manifestación, creo que ese es el rol fundamental. Creo que la comunidad es la que establece como las alertas, los llamados de lo que está sucediendo. Entonces creo que ese rol es clave, pero solo se puede dar en la medida que exista diálogo, que exista conversación, que existan esos espacios también de encuentro con el Estado, que se han venido presentando últimamente con mayor fuerza. Creo que el Ministerio de Cultura ha desempeñado un rol muy importante y se han generado estos espacios de encuentro y de diálogo alrededor del patrimonio. Entonces, ese rol y esa responsabilidad que tienen las comunidades se basa mucho en la reflexión, en estar constantemente mirando qué es lo que pasa, ¿no? Con la manifestación, y creo que Raúl también nos lo ha mostrado muy bien en el caso del centro histórico. Ese rol es clave. Si se pierde ese rol, creo que ya la connotación de patrimonio también pasa a un segundo plano, porque indica que ya no es algo importante, que ya no es algo que interesa y que genera conciencia y reflexión. Luis Fernando, Sí, voy a, señor. voy a decir algo tal vez breve. Mira, Sí. no solamente reforzar lo que acaba de decir Giovanni, sino también eh, algo que ya tal vez mencioné. Yo siento que el gran logro que hemos tenido en la pandemia en estos 8 meses en Cartagena fue el descubrirnos que tenemos unas responsabilidades y unas capacidades de incidir, pero no lo podemos hacer individualmente como veníamos haciendo. Y este colectivo, estas 10 organizaciones muy diversas, pero con unos comunes denominadores, creo que son un gran resultado. Y por eso decía que una de las apuestas nuestras es ir, como decían, como el paso del elefante, lento pero aplastante, en construir estos procesos. Y yo siento que por eso insisto en que el acompañamiento, en fortalecer la confianza de la comunidad, de los colectivos inmersos en este proceso, es clave para tener resultados a corto y mediano plazo. Ciertamente. Raúl, justo tengo aquí una pregunta de Rosa Margarita Figueredo. Creo que igual la has tratado un poco en tu discurso, pero la formulo. De acuerdo con los retos que se han planteado para consolidar la gobernanza participativa, pregunto, ¿cómo han identificado la vinculación del sector privado del turismo, del comercio y de la industria a este propósito del colectivo Somos Centro Histórico de Cartagena? A ver, allí hemos pensado básicamente en unos procesos, llamémoslo lentos o pausados, de acercarnos a los diferentes actores. Los actores del comercio juegan un rol muy importante en la ciudad, tienen mucha capacidad de gestión y creo que tenemos que acercarnos a ellos porque sin ellos no es viable muchas cosas. Lo mismo ocurre con algunos gremios, el gremio de la industria, que también juega un papel muy importante. Si bien no están inmersos, sus roles en otros escenarios de la ciudad juegan un papel muy importante dentro de lo público. Y hay algo que me parece clave y es que yo creo que hemos ido comprendiendo en Cartagena que la gobernanza es el resultado
de encontrar intereses comunes y visibilizar los intereses comunes dentro de los diferentes actores. Y esa es una tarea que nos toca a todos ahora, es generar la confianza pública como un capital que tenemos que ir incrementando permanentemente. Pero lo que dice Rosa Margarita es vital. Si nosotros entendemos que tenemos que acercarnos y acercarlos a todos en un diálogo abierto, franco, sincero, en metas comunes, colectivas, dejar de lado un poco lo que nos diferencia para poder llegar a metas concretas. Cierto. Ramón, tengo por aquí también una pregunta. ¿Qué propuesta se ha hecho para la sostenibilidad del patrimonio Fiestas de San Pacho? Bueno, se han hecho muchas propuestas para la sostenibilidad del patrimonio, de involucrar a toda la sociedad, a toda la comunidad, de involucrar a todas las entidades privadas, sobre todo, porque las públicas las tenemos. Y para ello, ¿qué estamos haciendo? Para buscar la sostenibilidad, en conjunto con el Ministerio de Cultura, hemos venido planeando la realización precisamente de un simposio internacional en donde sobre gobernanzas sobre las fiestas de San Pacho, en el sentido de que para involucrar a toda la sociedad civil, a los diferentes gremios, a las universidades y al gobierno, para nosotros poder trazar porque se tracen desde los gobiernos unas políticas culturales claras para nosotros tener todo ese mecanismo. Porque lo que nosotros no queremos como fiesta, como organización, es de que nuestra fiesta se comercialice y que pierda el sentido de lo que es. Porque si nosotros, si el turista va a venir a San Pacho, pues va a venir a ver todas las tradiciones. Pero si nosotros vendemos comercialmente, no podemos. Entonces, pues para responder la pregunta, lo que estamos buscando es hacer un simposio que ya está planeado, que se va a realizar del 30 de noviembre al 4 de octubre con el apoyo del Ministerio de Cultura, para nosotros buscar una sostenibilidad sana sin perder nuestras tradiciones. Gracias, Ramón. Tengo una pregunta de Carol López. Es compleja. ¿La forma comercial en que se manejaba el atractivo o la manifestación cultural antes de la pandemia era algo así como la mayor afluencia de visitantes? Y pues que ahora se ha visto replanteada. Entonces, la pregunta es, ¿sería importante que se redirigiera hacia un turismo cultural con mayor base en el origen, en el inicio de la tradición patrimonial? Sí, es compleja. ¿Quién quiere responder? Sí, es muy complejo. A ver, yo doy una primera respuesta. El turismo que teníamos en Cartagena hasta febrero, tú podrías encontrar, en el centro histórico, podrías encontrar mucha más gente a la 1 o 2 de la mañana caminando a Getsemaní Centro que en el día. Y ese era un turismo que venía por los bares, las discotecas, por todo los excesos que ya sabemos. Nosotros creemos que desde la administración local y nacional debemos apoyarnos, o esperamos nos apoyen, en empezar a posicionar, a organizar, a mostrar todo un conjunto de bienes asociados con la música, no solamente la música del Caribe, la música cartagenera, el mapalé, la cumbia, la danza, la coreografía, con la gastronomía, con la culinaria, que es absolutamente rica, de origen negro, indígena, árabe, con las expresiones de los artesanos nuestros. Aquí, por ejemplo, en Getsemaní todavía hay una rica tradición artesanal de los carpinteros de Ribera, que se ha ido perdiendo, obviamente, por muchas razones, pero toda esa artesanía está allí vigente.
Cuando este patrimonio cultural y material se empiece a visibilizar, a mostrar, creo que podemos empezar a incidir en que venga un nuevo tipo de visitante, que venga a tener experiencias comiendo o almorzando en una casa de una persona que vive en Getsemaní y no en un restaurante que le piden 200,000 pesos por un plato sencillo. Y barato. Y barato, sin vino. Sí, exacto. Ramón, ¿quisieras? Sí, la verdad es que no. Pues la verdad es que no sé cómo plantearla frente a la pregunta. Además, Porque, porque, perdón, te interrumpo, Ramón, sí, quienes van a San Pacho todavía van por la emoción de la fiesta como tal, ¿cierto? Es que creo que claro, Cartagena es un caso muy particular, ¿sí? De sí, ese sí. tipo de turismo. Creería que San Pacho sigue siendo todavía un conocer, un adentrarse a la vivencia misma de la fiesta. Entonces, no sé. Igual no sé, Giovanni, y no sé si Ramón también, si pase lo mismo con negros y blancos, porque el Mopamopa hasta el momento no creo que esté teniendo turismo. Vamos a ver con el proceso de patrimonialización que ha tenido si va a ocurrir, ¿no? Sí, Luis Fernando, efectivamente el carnaval de negros y blancos de Pasto hasta hace unos 2 años se estaban planteando, 2 años atrás, algunos debates muy interesantes, ¿no? Entonces, una de las preguntas, recuerdo que se hacía en el Consejo Municipal, es que si el carnaval de negros y blancos se hacía para los pastuzos o para los turistas. Entonces, la respuesta, que aparentemente fuera muy obvia, fue decir que se hacía para los turistas en algún momento y que la preocupación era que vinieran más turistas, entonces era como un poco contradictorio. Entonces de ahí surge, ¿no?, como una frase que también se dice mucho en el carnaval ahora y que la he escuchado con mayor ahínco, y es que vivan los turistas de otras partes, ¿no? Se reafirma, ¿no?, la connotación de que tiene que ser alguien un poco ajeno el que venga a disfrutar lo que es la fiesta. Pero, como les digo, hace 2 años se está también pensando muy bien en esa parte turística para evitar pues que se genere un riesgo muy fuerte a la manifestación. Entonces, que se empiecen a hacer actividades para atraer el turismo, despojándose un poco de lo que hemos realizado en estos varios años que lleva el carnaval. En cuanto al barniz, sí estamos empezando también a prever lo que podría pasar. Entonces se quiere hacer una ruta turística del barniz de Pasto, pero muy, muy planificada también con los maestros, a partir de la posibilidad de tener una experiencia desde la recolección en el Putumayo, poder estar en los talleres de la madera y finalmente participar del proceso de decoración, pero digamos bajo unos esquemas que ya estamos previendo con los maestros, porque indudablemente va a pasar, o sea, en el momento que se llegue a obtener este honor de ser parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad, pues se va a venir también un poco el turismo, y lo que queremos es mirar también cómo podríamos ejercer una buena labor para que no se vea pues afectada la manifestación y las comunidades. Bueno, tengo una pregunta aquí y ya se nos está agotando el tiempo, además, o sea, qué angustia. Y para los tres casos, y nos lo pregunta Andrés Arteaga desde Ecuador. En el tema de la gestión del patrimonio cultural, ¿cuál es el papel, la participación de la academia? Universidades, me imagino, centros de estudio. ¿Va dirigida a quién? ¿A todos? Sí. ¿A los tres? Ah, ¿O al bueno. que quiera? Bueno, mire, pues es muy importante la parte académica entre las manifestaciones, porque si nosotros no enseñamos, no divulgamos, no se va a quedar allí. Por eso nosotros, pues, en el caso de San Pacho, de la Fundación Franciscana, hemos venido realizando alianzas, convenios con la Universidad Tecnológica del Chocó, con la Fundación Aqua y con la Universidad La EAN, en donde hemos venido realizando unos diplomados sobre los activos culturales relacionados con las fiestas de San Pacho, haciendo comparaciones pues muy con las otras manifestaciones
para nosotros poder contextualizar a nuestra comunidad y a nuestros asistentes frente a la importancia y que estos patrimonios y estas manifestaciones no se desarrollan en el tiempo que uno se imagina, ¿cierto? Todo es un proceso. Entonces yo creo que la parte académica, para contextualizar frente a la manifestación y frente a los procesos académicamente, eso permite que la fiesta, la manifestación perdure por mucho tiempo y sobre todo que los jóvenes, que son los que van a asumir la responsabilidad que tenemos nosotros ahora, si no están contextualizados, y debe estar académicamente, no únicamente lo que nosotros les enseñemos frente a lo que hacemos, como lo aprendimos mucho de nosotros, que nosotros aprendimos de nuestros padres porque a ellos les gustaba la fiesta y nos fue pegando eso, pero ahorita ya es diferente porque la juventud tiene otros, es decir, como el patrimonio inmaterial es movible, hay que estarlo actualizando para darle oportunidad a las nuevas generaciones, pero siempre conservando lo más importante de la tradición. O sea que las universidades, la parte académica es muy fundamental y yo creo que nosotros este año, en el caso de San Pacho, en el caso de la pandemia, nos permitió pues, aplicar más esta parte académica y conocimos muchos narradores que estaban ocultos y que no habían tenido la oportunidad de mostrarse también como conocedores de este patrimonio. Gracias, Ramón. Raúl. A ver, cuando uno tiene un punto de referencia, le queda más fácil entender o afirmar algo. Y voy a afirmar una cosa que yo la viví en los años 80 y 90, es que algunas universidades y algunos programas académicos jugaron un rol muy activo, muy importante, valiosísimo, no solamente en el tema arquitectónico, patrimonial, en la parte turística, incluyendo formar gente en lo ambiental. Pero eso empezó a declinar, y yo voy a afirmar algo que me incumbe solamente a mí, es que la participación en los últimos 12, 10, 15 años de las universidades en este tema de la gestión y en el, digámoslo, en general la gestión es muy pobre, muy precaria. Parecería que las universidades se hubieran enconchado en sí mismas en formar unos programas académicos para vender profesionales, pero realmente un rol público, ciudadano, colectivo, en función de la ciudad, de los intereses colectivos, me parece que es muy pobre en Cartagena. Y creo que ese es uno de los retos que tenemos, es cómo involucramos, cómo transformamos todo este panorama para ser nuevamente mucho más proactivos y propositivos a todas las universidades y centros de investigación que hay en la ciudad. Gracias, Raúl. Giovanni, ¿quisieras aportar? Y también, Luis Fernando, creo que nosotros lo que hacemos es mirarlo como en ese análisis que les he propuesto. Depende si la institución, en este caso puede ser la academia, cumple esa función de traducción, entonces creo que no sería un rol adecuado, apoyándome un poco en lo que dice Raúl. Pero si la academia cumple esa función de mediación, obviamente que se está generando un proceso que va a enriquecer la manifestación o el bien patrimonial que hace parte también de esa inmaterialidad. Entonces creo que a veces la academia cumple esa función del experto y al adquirir esa autoridad genera también unos distanciamientos y también unos juzgamientos, ¿no? De qué está bien, qué está mal, qué debería hacerse, despojando un poco de ese espíritu que tiene el patrimonio con la misma ciudadanía. Entonces creo que haría el análisis así con cualquier entidad, con cualquier institución. Si solo se cumple el rol de traducción y de experto, difícilmente se puede lograr algo. Pero si se vuelve un mediador, efectivamente estamos teniendo en cuenta las comunidades y estamos hablando en un mismo diálogo para llegar a un punto de encuentro. Perfecto. Bueno, creo que ya es como momento de cerrar. Les agradezco enormemente por compartirnos sus experiencias absolutamente valiosas, el trabajo que ustedes realizan con sus comunidades y por el patrimonio cultural. A quienes nos acompañaron, muchísimas gracias. Espero que lo que aquí se conversó pues, sea de utilidad para reflexiones, para apropiaciones e incluso para trabajar por el patrimonio cultural.
Les quiero invitar porque la próxima semana tenemos dos eventos en este mismo ciclo. El 30 de noviembre, las estrategias de comunicación para el patrimonio cultural, y el 3 de diciembre, el poder del patrimonio en tiempos de crisis. Interesantísimos estos temas. Por favor, inscríbanse y acompáñennos también. Feliz noche, muchísimas gracias. Raúl, Giovanni, Ramón, nuevamente muy agradecido y que estén muy bien. Gracias, felicidades. Éxito. Gracias, feliz noche. Feliz noche para todos.